Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amigas, amigos, vencedoras, vencedores. Para mí es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes en esta oportunidad para trabajar una nueva clase de historia de Venezuela en el marco de la emisión Rivas. Hoy vamos a trabajar varias cosas sumamente interesantes en el programa que estamos desarrollando, específicamente sobre la Gran Colombia. Hasta ahora hemos venido desarrollando, tanto el profesor César como este servidor, diferentes aspectos de nuestra historia nacional. Y en las últimas clases nos hemos centrado especialmente en el periodo de la independencia de Venezuela. Este periodo, como ustedes recordarán, lo hemos, dividido en varias subetapas o subperiodos. Y en ese marco hemos desarrollado cada uno de los contenidos referidos pues a esta fase. Sobre la Gran Colombia tenemos diferentes aspectos que abordar. Sumamente interesante, muy importante, digamos que desde el punto de vista del desarrollo histórico de nuestro territorio, de nuestra sociedad, y que por tanto debe ser motivo de análisis por parte de nosotros, por parte de ustedes también, por supuesto, de manera que podamos tener una visión bastante completa acerca de lo que allí aconteció. Vamos entonces a presentar la clase inmediatamente. Gran Colombia, creación, crisis y disolución. Como parte del proceso de independencia, llegamos a un punto en el que se había logrado ya el objetivo de desalojar del territorio nacional y de buena parte de América las tropas y la presencia realista, es decir, la presencia española. Ya el territorio estaba en condiciones de un ejercicio de gobierno de manera independiente y soberana. Y se inicia una experiencia de carácter unitario entre Venezuela y otros países vecinos, que es lo que se conoce con el nombre de la Gran Colombia. Vamos a ver a continuación un poco cuál es el origen de esta denominación que vale la pena aclarar, porque en los textos de historia, los textos especializados, se llama algunas veces Gran Colombia y otras veces simplemente Colombia. Veamos entonces el siguiente cartel. El nombre original con el que se conoció esta experiencia de unión político-territorial fue República de Colombia. Sin embargo, a la república fundada por Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819 también se le llama, para evitar equívocos con respecto a la de Colombia actual, como la Gran Colombia. De manera que en términos originales la denominación era simplemente República de Colombia. Es una costumbre, ha sido un hábito entre especialistas, entre historiadores, entre las personas que se han dedicado a conocer este periodo, hacer entonces la diferenciación y la denominan Gran Colombia. Además que le va muy bien porque incluye a varias naciones que posteriormente se van a separar de esta experiencia, lamentablemente, y van a formar naciones independientes. Entonces les sugiero que copien esto para continuar.
Ahora bien, es importante aclarar en esta oportunidad por qué el nombre de Colombia y por qué no otro. Y le estamos proponiendo entonces lo que está en pantalla. El nombre de Colombia estuvo motivado en un tributo tardío hacia la figura histórica de Cristóbal Colón. Esto fue propiciado en primer lugar por el precursor Francisco de Miranda y luego por el propio libertador Simón Bolívar. De manera que para estos dos personajes la figura de Colón es, por razones históricas, muy importante para la configuración de América, sobre todo de América hispana. Fue un personaje que condujo pues, con una iniciativa y con una tenacidad muy importante esta experiencia de reconocimiento de estos territorios que posteriormente van a ser colonias de España y que a comienzos del siglo XIX se inicia un proceso de rebelión, un movimiento para lograr la independencia con respecto a esa dominación española. De manera que aquí está la justificación por lo cual se denomina entonces Colombia. Copien esto, continuamos. Como habíamos visto en una lámina anterior, la fundación de Colombia, su creación, está determinada por el Congreso de Angostura del año 1819. También ustedes recordarán que para esa época todavía no se ha logrado, no se ha consolidado la independencia de Venezuela, ni de Colombia, ni de todo el sur de América, al sur de Venezuela. Sin embargo, la idea de ir construyendo, armando, organizando una nación que unifique estos territorios que se van liberando progresivamente de la presencia española va a madurar en la mente de muchísimos de los dirigentes, de los que asumieron pues, grandes responsabilidades en la conducción del proceso de independencia. Aquí destaca, por supuesto, la figura del Libertador, que fue uno de los más empeñados, uno de los que se dedicó más a tratar de consolidar esta idea que ya lo viene manejando desde años anteriores, digamos desde muy temprano en el proceso de independencia, ya en el año 12, en el año 14, luego con la Carta de Jamaica. Allí va ya prefigurándose lo que es esta propuesta, este proyecto de unificación de estos territorios que van logrando su independencia. Pero veamos entonces la justificación, porque no es producto de un capricho, no es simplemente una aventura que se propone el Libertador y los demás dirigentes del proceso independentista, sino que hay una plena justificación de carácter estratégico, de carácter político y diríamos hoy en lenguaje más contemporáneo en términos geopolíticos. Veamos entonces de qué se trata esta justificación que hace posible, digamos, echar las bases para la construcción, para la creación de la Gran Colombia. Aquí estamos trabajando con la jurisdicción de la Gran Colombia, ¿verdad? Que tiene que ver con los territorios que van a conformar esta nueva nación. Esto está definido por lo siguiente: el Virreinato de Santa Fe, que comprende lo que hoy conocemos como la República de Colombia.
la Capitanía de Venezuela, por supuesto, correspondiente a la República Bolivariana de Venezuela, y la Audiencia de Quito, que es lo que está bajo la jurisdicción del Estado o la República de Ecuador. Las que constituyeron los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Quito respectivamente. Es decir, cuando se constituye o se crea la Gran Colombia, se crean 3 departamentos que están basados en la jurisdicción que hemos nombrado en la parte primera del texto que tienen en pantalla. Les recomiendo entonces copiar esto para que continuemos. Hemos visto lo que tiene que ver con la jurisdicción, es decir, con los territorios que van a ser sumados a esta importante experiencia de unificación. Esto es importante para que tengamos una referencia geográfica y territorial del mismo. Pero vamos un poco a también ubicarnos en el ambiente, en la atmósfera y en las necesidades que se presentaron entonces y que fue interpretada por buena parte de esa dirección política y militar que encabezó el proceso emancipador y que contribuyó a la creación de esta nación. Para eso vamos a ver unas imágenes, un video, y en la misma vamos a tener algunos elementos al respecto. Más adelante iremos entonces desagregando cada uno de los elementos que hacen posible la comprensión de la justificación, que es, digamos, el elemento central que nos interesa en esta parte de la explicación. Veamos entonces el video, pónganle muchísima atención, que a partir de allí vamos a armar otros elementos entonces para la clase de hoy. Además de la libertad, el gran sueño de Bolívar era conformar una gran república. En 1819 propuso, y así se hizo, que la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador se integraran en una sola gran república llamada Colombia. Pero la verdad es que esa Gran Colombia solo existió en las proclamas del Libertador y en los documentos oficiales, pues en la realidad los ciudadanos mantuvieron siempre su vínculo de nacionalidad con sus patrias chicas. Fue una idea hermosa, pero que lamentablemente no pudo prosperar. Terminada la guerra, surgieron inevitablemente los antagonismos políticos, los resentimientos y la lucha por el poder. José Antonio Páez en Venezuela, Francisco de Paula Santander en la Nueva Granada y Juan José Flores en Ecuador se convirtieron en los respectivos jefes de facciones, quienes se enfrentaron al Libertador, pues aspiraban la disolución de Colombia. En 1830, Venezuela se separó definitivamente de Colombia. Bolívar, desilusionado y enfermo, decidió retirarse y ese mismo año murió. Vemos entonces algunos elementos que están vinculados a esa historia que, aunque breve, muy intensa, muy compleja, muy interesante, del proceso de formación y de crisis que condujo a la disolución de la Gran Colombia. Pero veamos ahora a lo que hicimos referencia hace unos minutos en relación con la Constitución que hizo posible la creación de la Gran Colombia. En primer lugar, se creó mediante el Congreso de Angostura,
se aprobó la Gran Colombia como un proyecto que iba a unificar las naciones que están en proceso de independizarse. Pero en el año 1821, se realiza otro congreso que permite entonces consolidar este planteamiento. De manera que las dos fechas son realmente importantes. Yo los invito a que hagan una lectura de este texto y sigamos entonces con la explicación de hoy. En la anterior lámina habíamos destacado, que estaba subrayado, ustedes seguramente lo notaron, dos ideas fundamentales que tienen que ver con la visión de Simón Bolívar, del Libertador, acerca de la necesidad de garantizar el triunfo, el éxito del proceso de independencia basado en la integración y en la integración continental, no solamente de los países que conformaron finalmente la Gran Colombia, sino de todo el continente. Libertador soñaba, insistía en una integración estratégica que permitiera la protección mutua, que la unión era la única garantía para lograr sostener en el tiempo el desarrollo de naciones independientes, soberanas, y que pudiesen desarrollarse, alcanzar sus objetivos en términos sociales, económicos, militares, etcétera, sobre la base del apoyo mutuo, de la solidaridad, del encuentro y de la amistad, para poder incluso contraponerse a cualquier amenaza externa. Ahora tenemos en pantalla un mapa de lo que sería la región del norte de Sudamérica, específicamente noroeste de Sudamérica. Vamos a ir viendo, ahí está, digamos, un gráfico, un croquis de lo que fue el territorio que conformó la Gran Colombia, pero a efectos de ir localizando cada una de las naciones que la conforman, tenemos las siguientes imágenes. Veamos. En primer lugar, tenemos el croquis de Venezuela, de lo que fue para aquel momento Venezuela. El mapa está un poco diferente al que conocemos en la actualidad, dado el proceso de evolución del territorio venezolano, que ha perdido en buena medida algunos espacios que le correspondían inicialmente, basado en los territorios que ocupaba la provincia de Venezuela desde el siglo XVIII. Veamos ahora el otro territorio que conforma la Gran Colombia. Está dibujado o está remarcado en verde. Ahí se nota pues claramente lo que era todo el territorio de Colombia. Incluso esto también sufrió algunas modificaciones que ya vamos a precisar. Y otro de los territorios corresponde al sur. Está resaltado en rojo. Hoy constituye el territorio de la República de Ecuador. Finalmente tenemos otro territorio en lo que era parte de Colombia, lo vemos en franjas blancas, en el extremo oeste,
hacia el istmo, eso es el istmo de Panamá. Ese territorio originalmente, repito, le pertenecía a Colombia. Luego, por un proceso que seguramente estudiaremos más adelante, vamos a hacer referencia a cómo este espacio se separa de Colombia y se forma una nueva república. De manera que estamos hablando de un gran territorio, una gran extensión territorial, con muchas ciudades, con muchos pueblos, con una población significativa, ya en aquel momento, y hoy por supuesto con mucho más significación en cuanto a población se refiere. De manera que la Gran Colombia estaba conformada, podemos decirlo con toda propiedad, por 4 países que hoy existen de manera independiente. Veamos ahora cómo resaltaría si separamos, ¿verdad? Para graficar, observen entonces la magnitud del territorio en el contexto de Sudamérica, incluso de Centroamérica, con el espacio correspondiente a la República de Panamá. Observen entonces, les sugiero que hagan algunos análisis al respecto, hagan alguna discusión en el grupo y seguimos con la clase a continuación. Se han introducido entonces en esta clase algunos componentes de carácter históricos y de carácter geográfico que son importantes para ir ubicando entonces, digamos, el contexto general en el que se desarrolla esta importante experiencia de unión en el norte de Sudamérica. Pero vamos a buscar ahora, ya con esos elementos, la síntesis mediante la precisión de lo que es la justificación. Veamos la siguiente lámina. Justificación. La unidad político-territorial servía para garantizar la existencia de cada una de las nuevas naciones libertadas. Con ello se podía conformar una nación fuerte, capaz de convivir en el concierto de los países y las potencias, ganándose el respeto en términos de igualdad, evitando cualquier nueva amenaza colonialista. Esta es una visión y un concepto esencial. Está basado en que la unión es la que puede garantizar la protección y la posibilidad de éxito de la experiencia de desarrollo político. De manera que separados no íbamos a llegar a ninguna parte. Unidos teníamos garantizado nuestro futuro. Esa era la convicción, no solamente del Libertador, como lo hemos dicho reiteradamente, sino de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos dirigentes, tanto políticos como militares, y de gente del pueblo, de muchísimas personas que acompañaron este planteamiento, que lo comprendieron plenamente y entendían la relevancia y la trascendencia de la unidad para poder entonces vivir en libertad plena y rechazar cualquier amenaza colonialista. Ya veremos en futuras clases, no solamente durante este semestre, sino en el próximo semestre, vamos a desarrollar a plenitud lo que fue la historia venezolana durante el siglo XIX y vamos a ver las consecuencias de no haber consolidado una unión continental. Copien estos elementos y vamos a continuar.
Queremos afianzar entonces la información respecto a la creación de la Gran Colombia. Aquí repetimos, ¿verdad? Está basado en lo que se decidió, lo que se debatió, lo que fue producto de la conversación, la discusión en el seno del Congreso de Angostura en el año 1819. El gran acuerdo fue la creación de la ley fundamental que iba a regir los destinos de la Gran Colombia. Luego el Congreso de Cúcuta de 1821, de donde emana la Constitución de Colombia, ya digamos la Constitución más completa para regir entonces esta experiencia de gobierno y de Estado. Aquí quedan definidos como presidente el Libertador Simón Bolívar y el vicepresidente Francisco de Paula Santander, un neogranadino, y la capital queda definida en la ciudad de Bogotá, también en territorio neogranadino. Copien esto rápidamente para continuar. Tienen ante sus pantallas un ejemplar del acta de instalación del Congreso de Angostura. Esto registra todo lo que fueron los detalles, los resultados de la discusión, de los debates, y recoge en buena medida lo que allí se trató y cómo fue tratado, cuáles fueron las propuestas y finalmente los acuerdos de la misma. Véanlo rápidamente y continuamos. Ahora bien, tenemos ya una idea de cómo se fue armando esta importante experiencia, pero lamentablemente, como ya lo hemos sugerido y como incluso en el propio video se adelantó, esta experiencia no logró consolidarse por mucho tiempo. Apenas podemos hablar de una década, porque ya hacia el año 1830 la Unión Colombiana se deshizo y salieron de allí otras naciones, entre ellas Venezuela. Veamos algunas láminas que están relacionadas con las causas del deterioro y de la disolución de la Gran Colombia. Causas del deterioro y disolución de la Gran Colombia. Las críticas al predominio de los intereses locales de la mayoría granadina en el Congreso de Cúcuta de 1821. Entre los venezolanos y entre los ecuatorianos, hoy ecuatorianos, había un sentimiento de inconformidad, porque cuando se celebró el Congreso de Cúcuta de 1821, que ratifica la creación de Colombia, la presencia de venezolanos y de ecuatorianos, sobre todo de representantes de Quito, de Guayaquil, fue muy escasa. Entonces esto fue como una falla original, un problema original que contribuyó a ir minando la credibilidad y la legitimidad de las instituciones que conformaban la Gran Colombia. Otro elemento es el origen del malestar de los grupos dominantes de militares y de la oligarquía en los otros departamentos de la Unión. A partir de el punto primero, se va entonces a gestar un estado de malestar entre los militares y entre las propias oligarquías en plural de cada uno de los departamentos de la Unión. Yo los invito a que copien esto para que continuemos.
Otras causas que nos parece importante incluir en este análisis son las siguientes. El cuestionamiento a la administración dudosa de parte de los funcionarios de gobierno, del gobierno central, del Ejecutivo, que tenía residencia en la ciudad de Bogotá, con respecto al empréstito que Inglaterra le otorgó a la República de Colombia. Esto fue un préstamo que contrajo Colombia de parte de Inglaterra, y la administración que se hizo del mismo dejó muchas dudas en la población y sobre todo en los sectores más vinculados a la actividad política y militar, porque había sospecha acerca de la malversación de estos recursos. Tenemos también la desconfianza de los neogranadinos hacia la presencia dominante de los venezolanos en la jefatura del ejército. Fíjense cómo otro elemento viene a perturbar la confianza entre los miembros de la clase política y de los grupos existentes en la Colombia de entonces, en la Gran Colombia. Para los neogranadinos, es decir, para los colombianos, la presencia de oficiales venezolanos en el ejército de manera dominante era un factor también de perturbación. O sea, se sentía como una especie de desequilibrio favorable a los venezolanos, pero que debilitaba a los colombianos y también a los ecuatorianos. Un componente más es que Caracas y Quito no se sentían representados en el gobierno de Colombia. Aquí tenemos que ubicar también algunas condiciones de la época, por ejemplo, lo que tiene que ver con el problema del transporte, las distancias que existen en estos territorios. Para aquel momento era sumamente difícil recorrerlas. Si hoy por hoy lo es, un desplazamiento, por ejemplo, en vehículo desde la ciudad de Caracas hasta la ciudad de Bogotá no es tan fácil, tiene sus complicaciones. Asimismo, para llegar de Caracas a Quito, a la ciudad de Quito, ubiquemos entonces una época que los medios de transporte eran muy limitados. Esto afectaba las comunicaciones de una manera decisiva, y esa incomunicación muchas veces atentó también contra la confianza y la integración que era necesaria. Los invito a copiar esto y continuamos. Otros dos elementos que nos interesa destacar: el conflicto político a causa del proceso judicial seguido contra el coronel Leonardo Infante en Bogotá. Esto fue un caso bastante complicado y que afectó las relaciones, que se convirtió de ser un proceso judicial en un conflicto político y tuvo ramificaciones y tuvo repercusiones en todo el ámbito de la República. El otro elemento es lo siguiente: los intereses dispares e incompatibles, oligarquías locales, entre los sectores dominantes de cada uno de los países integrados en la Unión Colombiana. Los dos últimos elementos que estamos presentándoles, ofreciéndoles como causas del deterioro y la disolución de la Gran Colombia son los siguientes. La crisis económica generalizada, con los siguientes indicadores: depresión financiera, bancarrota nacional, escasez de víveres y de medios circulantes, es decir, de medios monetarios, y alza en los precios. Estos elementos de orden económico van a atentar, por supuesto, van a minar la integración y la unidad que
no fue posible desde un principio y que en la medida que transcurría el tiempo se iban complicando más las cosas con esta contribución que tiene que ver con la crisis económica. Y el último está relacionado con la formación de dos grandes bandos a manera de partidos políticos, que fueron el grupo de los bolivarianos y de los antibolivarianos. Aquí ponemos entre comillas partidos políticos porque en realidad no tienen las características de lo que hoy conocemos como partidos políticos, como organizaciones políticas firmemente constituidas, con todos los elementos y los rasgos que son típicos. Pero eran dos grandes bandos que acompañaban unos al Libertador en su planteamiento de mantener la unión, de mantener un sistema centralista, un gobierno muy fuerte, y el sector de los antibolivarianos también muy heterogéneo. Ahí se ubicaban, por ejemplo, en Venezuela los que seguían a José Antonio Páez, los que en Colombia seguían a Santander y otra serie de grupos y subgrupos que tenían diferentes opiniones, diferentes planteamientos y diferentes visiones, pero prevalecía un ambiente de muchísima confusión entre los sectores políticos de entonces. Pero así como hemos visto las causas o hemos hecho una especie de inventario de las principales causas, hay otras que seguramente pudiesen aparecer y pudiésemos incluirlas en la discusión, en esta conversación acerca de la Gran Colombia, su desarrollo y su crisis que la llevó a la disolución. Pero es importante que veamos también una síntesis de los principales eventos que ocurren en el marco de la disolución de la Gran Colombia. Principales eventos que evidenciaban la crisis de la República de Colombia. En primer término, el movimiento separatista venezolano de 1826, denominado La Cociata, concentrado en Valencia y Caracas. La denominación La Cociata, se tiene entendido, está relacionado con una denominación despectiva. La raíz de esto sería cosa, es decir, ese movimiento era considerado por muchas personas y por los que no lo acompañaron como una pequeña cosa. Y ese término nace del ambiente un poco como de la farándula, del teatro, de la época, por una obra que se presentó en una oportunidad. El siguiente punto es la celebración de la Convención de Ocaña de 1828, disuelta sin lograr resultados. Veamos el próximo cartel. Celebración del Congreso Admirable, Congreso Constituyente de Colombia de enero de 1830, que fue convocado por el libertador Simón Bolívar. También la celebración del Congreso Separatista de Venezuela, instalado en Valencia en el año de 1830, específicamente en el mes de mayo. La separación de Quito a partir del mes de mayo de 1830. El asesinato del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en Berruecos, Colombia. En septiembre de 1830, el Congreso de Valencia aprueba la nueva Constitución de Venezuela que consagra la separación de la Gran Colombia y José Antonio Páez es designado como su primer presidente. La anterior síntesis nos permite tener una idea de los lamentables acontecimientos que preparan el camino para la disolución de la Gran Colombia. Y dentro de las cosas más lamentables, dentro de los acontecimientos más lamentables, precisamente está el asesinato del gran mariscal de Ayacucho, que no es solamente la desaparición física de este insigne héroe de América, sino que con él también se va un poco el sueño de la Gran Colombia, de la unión continental, de la integración de nuestras naciones que solas no tenían garantía de futuro, como lo planteaba el propio Libertador y como lo planteaba con mucha vehemencia Antonio José de Sucre.
Finalmente, no queremos terminar de hacer un comentario sobre los elementos y los eventos ocurridos durante este lapso, sin hacer referencia específicamente y especialmente a la figura del general José Antonio Páez. Él, como dice el cartel, es designado el presidente de Venezuela por la Constituyente de Valencia, por la Constitución de Valencia. Este es un personaje que, como lo veremos más adelante en próximas clases, en próximas ediciones de esta clase de historia, va a ocupar un importante sitial en la historia política, en la historia social de Venezuela durante buena parte del siglo XIX. Entonces, con esta imagen vamos a ir despidiendo la clase de hoy. Esperamos que haya sido de su provecho.